Estimados compañeros, buenas tardes. Tenemos matemática avanzada, la derivada, los integrantes, mi persona, Magali, Ángel y Luis. En ese orden va a realizarse la exposición. Tenemos los siguientes temas. Vamos a empezar con la definición de la derivada, la recta tangente, la recta normal, técnicas de derivación, derivada de la suma, resta, cociente, derivada de la función exponencial logarítmica y derivada de la función trigonométrica. Nosotros empezamos con la definición de la derivada. Se define la derivada de una función que puede interpretarse como una ración de cambio o geométricamente como la pendiente de una curva. En sí, se define a la derivada como un límite, ¿ya? Eso nosotros vamos a revisar y vamos a definir exactamente por qué se define así. Tenemos en las notaciones que vamos nosotros a usar, tenemos la de Leibniz, la de Lagrange, la de Cauchy o Jacobi o la de Newton. Las más usadas, la de Lagrange, Leibniz, también se usa la de Cauchy. Bueno, ya no he visto la de notación de Newton. Tenemos a Newton y a Leibniz como los iniciadores del cálculo, los padres del cálculo en el siglo XVII. Empezamos con lo que es la definición de la derivada. Tenemos que sea f, donde x pertenece a los números reales, donde a pertenece a x. La derivada de una función se define en el punto A, en el límite. Tenemos definida la función con esta fórmula, aunque también podemos definirla de la siguiente cuando h tiende a 0, que es la más conocida. También se la puede definir dependiendo de las variables que tengamos. A veces se define a más x o f de x sobre h. Tenemos entendido que el límite puede existir o no, pero si existe, en la derivada se indica, según los teoremas, que si existe si existe el límite, existe la derivada. Y la función es derivable. Se dice así: si existe el límite, la función es derivable en el punto A. Cuando existe la derivada en todos los puntos donde x pertenece a x, se dice que la función de x es derivable en el conjunto x. Aunque también puede ser no derivable, pero si es no derivable, no existe derivada. Cuando la función es derivable, también se la llama función, esto se la llama función derivada. Una cosita, Carolina, dale para atrás un momentico. Ya. ¿Qué es x'? Derivada o... ¿Eso qué es? La derivada. Ajá, ¿qué representa x'? Ya, dice x pertenece a los números reales y a pertenece a x. Es un subconjunto de x'. No, debo sacarte esa definición. Ahí estás complicando las cosas porque estás buscando una definición de un libro que es topológico. X' se conoce como el derivado de x. Es el conjunto de todos los puntos de acumulación de x. Eso hablo de R en R, pues si no, así no lo vas a entender. Porque entonces ¿quién es x? X puede ser, por supuesto, un conjunto cualquiera. No dices nada sobre x, tiene que ser un espacio métrico, porque para que haya límite tiene que haber distancia. Entonces vas a complicar la cosa. Mejor pon de R en R. Ya, listo. Ya, porque funciones reales. Ya. Ya, debía buscarla Y al más final, facilita. la aplicación que a cada x le asigna la derivada en el punto se llama la función derivada. ¿Ok? No en un punto fijo como arriba, que es la derivada en un punto A, sino a cada x le asigna la derivada en el punto, es la función derivada, la f' de x en general. Dale, siga. Ya. Nosotros en resumen tenemos que la derivada de una función es aquella función denotada por su derivada y está definida por esta fórmula. Siempre que el límite exista, siempre que el límite existe, existe la derivada. ¿Sí? Entonces nosotros decimos que la derivada es un límite. Y Perfecto. también Una cosita, Carolina, perdón, para atrás. Dale para atrás un momentico, una cosa. Atrás. atrás. Atrás, ajá. Ya. ¿Sabes cómo pasar del primer límite al segundo límite? Del primer límite al segundo límite. Ajá. Ya, del primer límite, no entiendo la pregunta. O ¿De sea, dónde a dónde?
Aquí no va f de a, aquí va f' de a, lo que tienes escrito ahí, ¿no? Ya. ¿Sí sabes, no? F' de A. Aquí F' va f de E. de a, aquí no va f de a. Ya, Aquí ya, va ya. f' de a. Te pregunto, Ah, ¿cómo ya. pasa de este Sí, sí. límite a este límite? ¿Cómo sabes que Ah, todos los ya, límites son listo, listo. iguales? Ya, ya. Listo, listo. Ya, listo. Ya le indico. Ya, Es que esto lo preparan una clase como para que le van a dar a alguien que no sabe del tema, a un estudiante que no ya, sabe ni lo que... listo. Ok. Ya. Nosotros tenemos un gráfico, ¿no es cierto? Tenemos una curva. Ya. Nosotros, por ejemplo, tenemos un punto aquí, digo A, y si yo marco un punto en la curva y tomo otro punto en la curva, bueno, puedo trazar una recta secante, ¿no es cierto? Ya. Ahora, si digo que la tengo el otro punto que puedo yo denotar por X. Si yo trazo al eje de las Y, yo tengo que este va a ser el punto FA y este el punto FX, ¿sí? Ahora, puedo denotar la operación, yo puedo denotar con esta primera fórmula. Pero si yo digo que este espacio o esta distancia entre AX es H, podría yo escribirla también de esta forma. O sea, que la fórmula de la derivada yo puedo escribirla de las dos formas. Como f de x menos f de a sobre x menos a o como fa más x. ¿Por qué? Porque si yo le tomo a h esa distancia, esta vendría a ser x más h. ¿Ya? Y si yo tomo la pendiente entre los dos puntos, yo digo f de x o a más h, perdón, ya le borro, perdón. Perdonar. Entonces yo podría denotarle, si esto es h, podría denotarle con las dos fórmulas. Yo podría decir que esto es la pendiente de la recta, en este caso sería tangente. Cuando el límite se acerca a A, sería f de A. Oye, ¿me oyen ahí, verdad? Sí, sí, le escucho. Quiero que tienes que hacer un cambio de variable. Llamas h Sí, este de abajo, llamas h este de abajo, ¿verdad? Y reescribes sí, este límite. Cuando x tiende a, h tiende a 0, te queda esto. X, sí, si h es x menos a, despejas de aquí, x es a más h. Por eso ese aparece aquí. Y aquí en lugar de a sigue el f de a. Un cambio de variable, nada más. No te compliques con este dibujo, simplemente cambio de variable. Eso se ve cuando uno límite. Hace un cambio de variable para que te quede el límite cuando h tiende a 0. Y este se usa por lo general para calcular la función derivada, porque es más fácil. Si este fuese un x cualquiera, esto sería f' de x, que es la función derivada. ¿Ok? Dale, siga. ya. Entonces nosotros teníamos. Ya. Nosotros teníamos que la derivada de una función f es aquella que se denota por f' y está definida por el límite de la función más h menos f de la función sobre h, siempre que existe límite, ¿ya? Eh, mm, listo, esto también se le puede interpretar geométricamente si nosotros trazamos la curva, dos puntos, trazamos su secante en los dos puntos y luego trazamos una línea en un punto y se va acercando, se va definiendo, se va acercando el límite o tiende a, ¿sí? Entonces nosotros de ahí también nos determinamos que la pendiente de la recta tangente es la derivada, ¿sí? Según la gráfica. Ya. Nosotros tenemos que podemos nosotros determinar en un punto determinado la derivada de una función. Tenemos, por ejemplo, la función 2x cuadrado menos 3x, donde podemos hallar la derivada en el punto 2.
¿sí? A partir de la ecuación que nosotros observamos en la diapositiva anterior, nosotros vamos a reemplazar. Tenemos algunos pasos, podemos hacerlo por pasos, perdón, a ver, podemos hacerlo por pasos en esta derivada, ¿sí? Por pasos, hacerlo fx más h, luego hacerlo menos fx, luego cuando h tiende a 0, o podemos hacerlo en una forma más directa. Vamos a ver si... listo. Tengo esta función y la voy a poner en función o evaluar en función de x más h. Nosotros reemplazamos según la fórmula y podemos bajo términos algebraicos determinar el valor de la derivada cuando x es 2, ¿sí? En este caso la pendiente sería 5. No sé si está claro el ejemplo o debo explicarlo mejor. No lo entiendo, no entiendo. No está Ya, claro. no está claro. No. Ya. Tengo yo esta. Vamos. Por aquí. Ya. Tengo yo esta función. Y me pide que halle la derivada en un punto, en el punto 2. Entonces, yo para hallar esta derivada voy a ocupar la fórmula que vimos hace poquito en la definición de la derivada, donde me dice que f de x es igual al límite de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Qué es lo que yo hago? Para poner en función de él, Cuidado con lo que ese escribes. Tienes que límite, poner límite cuando h tiende a 0. Y no pongas la raya de fracción que agarra el límite. Tiene que ir. El sí, límite aplicado al consiguiente nada más. sí, Dale, siga, ya ya. le doy. Ah, vale, vale. Sí, ya le arreglo, ya le arreglo. No, que este lápiz está un poquito, ya. Ahí, ¿qué hago? Observo mi función y voy reemplazando dependiendo la variable x. Si digo x al cuadrado, digo, voy a poner en función de x más h. X más h al cuadrado menos 3 por x más h y menos la función. La función me dice que es 2x cuadrado menos 3h, ¿ya? Esto sobre h. Si deseo, yo puedo ir reemplazando la x por 2. Si no, lo puedo realizar al final, ¿ya? Ahorita no puedes reemplazar la x por 2. Si reemplazas la x por 2 te da 0 sobre 0. Pero sí, pero puedo reemplazar la x, por ejemplo, poner 2, que Ah, ok, multiplica 2 ya. más La h al derivada en 2. cuadrado. Sí, Ok, la sí, está derivada en bien. 2. Puedo Ya, hacerlo ya. eso, ya. Y ahí yo digo, el límite de h cuando tiende a 0 es 2 por 2 más h al cuadrado menos 3 por 2 más h menos 2x cuadrado más 3x. Y esto sobre h, ¿ya? Si yo resuelvo esto cuando el punto es 2, el límite de h es 0, me va a quedar al final, cuando ya haga todo esto, que 5h, porque es álgebra lo que vamos a hacer, sobre h. Aquí, factor común, yo puedo simplificar y me queda así. 5 más 2h. Como el límite dice que h tiende a 0, esto es 0 y me queda que el valor de la derivada en ese punto es 5. Sí, podemos hacerlo también con otros ejercicios. Está bien, Como yo está dije, más claro ahí. podemos hacerlo por pasos también.
si deseamos de pronto enseñar a los alumnos, especialmente de secundaria, es mejor hacerlo por pasos, así. Tomar este y ponerlo en función de X más H. Tomar luego este y poner en función de X más H y luego unir todo. ¿Ya? Está bien, sí. Ya. Otra de las definiciones que se indica en el libro del doctor es que si f es derivable en cada uno de los puntos A y B, se dice que f es derivable y que en un intervalo abierto siempre que existe la derivada, existe también sus derivadas laterales. Si el límite existe la derivada y existe sus derivadas laterales. ¿Sí? No, cuidado, eso no es lo que dice ahí. Ahí está diciendo que una función es diferenciable en un intervalo abierto si f es diferenciable en cada punto del intervalo. Y es diferenciable en un intervalo cerrado cuando es diferenciable en el abierto y además existen las derivadas laterales en A por la derecha y en B por la izquierda. No es que siempre existen, sino que si es diferenciable, significa que cuando tú vas a ver diferenciabilidad en un intervalo cerrado AB, Ya. te vas a estudiar en el abierto AB, y es decir, cualquier punto X que tomes aquí tiene que ser diferenciable, pero además tienes que estudiar en A por este lado, por la derecha, y en B por este lado, que es por la izquierda. Pero una consulta. Ahí de la literatura decía que siempre para que exista la derivada debe existir el límite. Y el límite debe ser derivable o debe existir el límite tanto en la derecha y en la izquierda. Por tanto, puede ser derivable, existe la derivada lateral. Sí, No, estoy bien. No, o no. estoy mal, o ahí me confundí. Para que la derivada exista, este límite tiene que existir. Ya, Tiene que existir, ¿verdad? Y esto significa que los límites laterales existen. O sea, en H por la derecha, 0 por la derecha y 0 por la izquierda, ¿verdad? Pero este límite, pero la derivada lateral en A, es el límite cuando X tiende a por la derecha de f de X menos f de A sobre X menos A. ¿Ok? Esto es para cada X dentro del intervalo abierto. Esto lo vas a hacer en los extremos. No es el mismo punto. Estos límites laterales no quiere decir que no se refiere a estas derivadas laterales. ya, pero debe existir en ese punto. Debe existir de forma lateral, en el punto extremo de los intervalos. Ya, debe ¿Tienes existir un en... ejemplo de esto? De un ejemplo de una función diferenciable de un intervalo cerrado, para que lo veas. Ya, por ejemplo, yo estaba viendo su libro, yo decía, x cuadrado, por ejemplo, decía, si x es menor a 0. Ya, entonces nosotros tenemos el límite cuando... Micrófono, Tatiana, por favor. Ya, entonces yo parto de la definición, ¿no es cierto? Entonces yo digo, a ver, vamos a ver cuando esta función es menor que 0. Yo hago la derivada de la función x cuadrado, ¿no es cierto? Y digo, el límite de x más h elevado al cuadrado menos x cuadrado, cuando h tiende a 0 sobre h. Esto va a ser igual al límite de h que tiende a 0 de x cuadrado más 2xh más h cuadrado menos x cuadrado sobre h. Yo tengo entonces que el límite de h que tiende a 0 va a ser 2xh más h cuadrado sobre h. Si yo puedo simplificar esto y yo tengo que el límite me va a quedar 2x más h cuando h tiende a 0. Este 0, por tanto, me queda 2x. Entonces, como me queda 2x, quiere decir que la derivada existe. La derivada existe. Entonces, se valida que x menor que 0 existe, es derivable en el intervalo de
menos infinito hasta 0, porque existe. Y como me dice la x es menor que 0 y el límite y la derivada existe, entonces se concluye eso. ¿Ya? Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con la derivada lateral? Lo que quiero yo. O Ya, sea, la derivada lateral, ya, esta que tienes aquí, la vas a estudiar como se trata de un intervalo cerrado. En este intervalo es abierto, porque este es menos infinito 0. Entonces, claro, tienes que indicar x menor que 0, calculas todo esto, ¿verdad? Menor que 0, sí, ¿verdad? ajá, Tomas el en el abierto, estás usando el teorema anterior. Diferenciable en AB, si es diferenciable para cada x del abierto. X arbitrario aquí, lo tomaste arbitrario aquí y hiciste esta cuenta. Pero si esto fuese, calcula la derivada en el intervalo, por ejemplo, 0, 2, tienes que estudiar lateralmente. Tienes que estudiar el 0 por la derecha y el 2 por la izquierda. ¿Tiene un ejemplo de esto? No. ya, hasta ahí tenía y luego le reemplazaba el 0 en la fórmula. El 0. No, es que 0 no, porque la función no está definida en 0, para x menor que 0. Me parece que era así. Si es menor o igual es otra historia. Si es menor o igual, entonces tienes que estudiar el 0 por la izquierda. No tiene sentido buscar límite por la derecha, porque no está definida por la derecha. Por eso es lo que dice aquí, en el extremo de este intervalo, este sería A, este B. En B se estudia por la izquierda. Ya, pero Porque entonces si ese tomas H sería, por la derecha, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú calculas X más H y el X es 0, estás aquí a la derecha de 0. Está en 0, X más H está por aquí. 0 más ujú, H. Y no tiene sentido que evalúes la función a la derecha porque está definida nada más a la izquierda. ya, pero yo tengo, a ver, pero yo para definir la función debo, o sea, derivarle y en la derivada me doy cuenta si existe y luego si existe yo analizo lo demás. Sí, pero te repito, en un valor donde la función esté definida para poder calcular la derivada, toda función diferenciable es continua. Por lo Ya, tanto, la derivada solo existe en puntos donde la función está definida. Entonces, si la función no está definida, sino entre menos infinito y 0, cerrado, no tiene sentido que yo evalúe la función a la derecha de 0, porque no está definida. Por eso solo vas a estudiarla en 0 por la izquierda. sí, ya, Sígueme. ya, vamos. Tenía la recta tangente. La recta tangente de pronto, si no nos acordamos, indica la bibliografía, es un punto que besa o la curva, no cruza, sino, eh, se me fue la expresión. Eh, de lo que indica el doctor Vivas en sus videos y en sus libros, indica que la tangente no se le debe indicar como un punto que cruza una curva, que pasa por un punto de la curva, porque esta puede pasar, esta es solo local, porque el punto, una tangente puede pasar por 2 puntos en una curva, ¿ya? Y hace referencia geométricamente a que es un punto que cruza por una curva en un punto específico, pero de forma local. Mira, Entonces, atención, mira lo que... El concepto de tangencial, tangente, ujú, viene de la circunferencia, ¿verdad? Es una sí, recta que intersecta la circunferencia en un único punto. En la circunferencia se corta en un único punto. Pero como tú hablas de una curva en el espacio o el gráfico de una función, la tangente es un concepto local. En un entorno cerca del valor A, aquí está el valor A, alrededor de A, la tangente es decir, esta región. Corta la curva en un único punto, pero ella puede que en el futuro vuelva a intersectar la curva. ¿Ok? Incluso puede intersectar infinitas veces. Imagínate que la tangente la busques aquí y corte aquí, 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 puede encontrar infinitos puntos. ¿Ok? Incluso la función seno, por ejemplo, si es una función periódica, si busca la tangente en este punto, tiene infinitos cortes, pues siempre corta en cada punto del periodo. Dime, ¿quién es CTS que levantó la mano? Profe, soy Juan Cartagena, no me puedo cambiar el nombre. O Allá. sea, en ese sentido, como que sería mejor definir o sea, la recta tangente como en la que la pendiente
O sea, que es perpendicular a una recta normal de la curva, ¿o cómo? Bueno, es que por lo general la recta normal se define después de la recta tangente. Es decir, el concepto de tangencia viene de la geometría. Es esto que tiene ella aquí. Una recta tangente intersecta la circunferencia en un único punto. Pero una recta tangente a una curva, que no sea la circunferencia, ¿verdad? Sino una curva cualquiera, que es el gráfico de una función, ya se define con la pendiente, que es la derivada de la función en el punto. Esa recta puede cortar a la curva de más de un punto. Pero localmente, cerca del punto A, donde estoy haciendo el cálculo de la derivada, solo la corta en un punto. Sin embargo, lejos la puede volver a cortar en otro punto adicional. ¿Ok? Pero, Y la profe, idea es, perdón, ¿y si dime. en ese punto adicional le vuelve a cortar y en ese entorno también sería la recta tangente o ya no? Sigue siendo tangente, porque tú vas a tomar un entorno suficientemente pequeño para que eso ocurra en un solo punto. Pero puede ocurrir más de un punto, no importa. Lo que quiero decir es que el nombre de tangente proviene de la idea geométrica de la circunferencia, pero cuando eso confunde al estudiante porque uno le dice, normalmente cuando le habla de circunferencia, le dice que la recta tangente corta en un único punto. Entonces, él tiene la tendencia a creer que cuando uno estudia una curva y busca la recta tangente, uno dice, esa curva solamente corta la recta, esa recta solo, perdón, solo corta la curva en un único punto. Y eso es falso, como puedes ver aquí, corta en dos puntos, por ejemplo. Porque esta función no es una circunferencia. Pero localmente, cerquita del punto, aquí cerca, aquí está, sí tiene una especie de curvatura, es como si fuera una circunferencia aquí. Entonces aquí sí la corto en un punto. ¿Ok? Repito, la recta tangente puede intersectar la curva en más de un punto. Eso es un paradigma que hay que romper, porque uno se acostumbra a pensar que la tangente solo, solo corta la curva en un único punto. Eso es mentira. ¿Ok? Doctor, una consulta. Dime. Pero ya, el compañero se refería, por ejemplo, en el gráfico, él decía, por ejemplo, bueno, la recta tangente vamos a ver en este punto, y de Ajá. pronto cruza por este punto, pero él decía, sí, esto ya no sería una recta tangente, si cruza de esa forma. Eso le preguntaba y yo Oh, también quedé con la pero la inquietud. tangencia es ¿dónde? Aquí en este O punto sea, aquí, tangente. En este claro, punto aquí en ese tangente. punto es tangente, sí, pero ya en este punto ya no sería Aquí no es la tangente. recta tangente. Ahí a eso le preguntaba el Y la compañero. tangente sería otra, la pendiente sería así. Ujú. La tangente depende, la recta tangente tiene por ecuación y menos y sub 0 igual f' de x0 por x menos x0. ¿Verdad? Esta es la pendiente. Entonces la pendiente depende del punto. Cuando yo cambio el punto, cambia la pendiente y cambia la recta. ¿Ok? Es decir, la utilidad de la curva, de la tangente, es que me permite a mí en cada puntito dibujar una rectita, como si tú estuvieses cepillando esto cuando los carpinteros usan un cepillo para cortar la madera. En cada punto tú ves la forma de la curva. Pues si ves que es así, 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 la tangente, sabes que la curva viene por aquí. ¿Ok? Ya, Dele ver. listo. Ya, denme un ratito que está esto. Ya, ya pasó. Está, eh, Es importante que hubiese demostrado ahí que toda función diferenciable es continua. toda, toda función diferenciable es continua, sí. Continua. Eso hay que demostrarlo como teorema. También es importante dar un ejemplo de una función que no sea diferenciable. Siempre que uno introduce un concepto, para que el concepto quede claro, debe clasificar las cosas, ¿verdad? Y yo Ya. digo, a esta cosa la voy a llamar perro, yo tengo que mostrar que hay cosas que no se llaman perro, porque si todo el mundo es perro, ¿para qué le voy a poner Mm, nombre? ¿Verdad? Entonces tengo que indicar, si yo defino la derivada, tengo que indicar cuando una función es diferenciable, es cuando el límite existe, y una donde no sea diferenciable. ¿Ok? ¿Tienes ejemplos ya, de una donde función que no. no sea diferenciable en un punto? ¿Tienes ahí? Antes de pasar A a la ver, tangente recta normal. no, no tengo diferenciable. No es diferenciable, no, no tengo. No diferenciable. Solo encontraba diferenciable. Bueno, Ya. hay muchos, muchos. Si no es continuo, ya no es diferenciable, por ejemplo. Pero el más clásico es el valor absoluto, esta función, en cero, en Valor el punto absoluto. cero. Valor absoluto de x se define como x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0. Si tú buscas la derivada en 0, la derivada en 0, ¿verdad? Es el límite, ¿verdad? Cuando x tiende a 0, del valor absoluto de x menos el valor absoluto de 0 sobre x menos 0. ¿Ok? Estoy usando la segunda definición. Estoy usando f de x 0 menos f de x
X menos X0, perdón, sobre X menos X0. Esta, ¿no? Usamos otra definición. Límite cuando X tiende a X0, ¿verdad? Entonces, ¿qué te va a quedar aquí? Te va a quedar el límite cuando X tiende a 0 del valor absoluto de X sobre X, ¿verdad? Entonces, va a depender si te aproximas por la derecha o por la izquierda. Si tú te aproximas a 0 por la derecha, el límite por la derecha, del valor absoluto de X sobre X, como te aproximas por la derecha, el valor absoluto de X vale X, porque X es positivo. Y X entre X da 1, esto te va a dar 1. Mientras que si te aproximas por la izquierda, el valor absoluto de X da menos X, y menos X entre X da menos 1, y este límite da menos 1. Como estos límites son diferentes, la función no es diferenciable de 0. ¿Ok? De hecho, si te acercas por este lado, por la derecha, la tangente es 1, que es la tangente igual a X, y por la izquierda la tangente es menos 1. La pendiente es menos 1, entonces esta función no es diferenciable. Este es un ejemplo clásico, porque esta función además es continua. Entonces, toda función diferenciable es continua. Sin embargo, hay funciones continuas que no son diferenciables. Continua no implica diferenciabilidad y este es el ejemplo más clásico. La función valor absoluto es continua, pero no es diferenciable. ¿Ok? Listo, doctor. Entonces, en resumen, para que exista la derivada, debe el límite ser igual a la derecha y a la izquierda, ¿no es cierto? Derecha y izquierda. Si El no es límite igual, de la expresión que estás buscando, ¿no? De f de x menos f de sí, x0 o el de h tiende a 0, como tú lo llamas. ya listo. Si no es igual, no es. Ujú. Y repito, toda función diferenciable es continua. Como es continua, la función tiene que estar definida en el punto. Las funciones diferenciables tienen que estar definidas en ese punto, cuando tú vas a estudiar la diferenciabilidad. Si la función en ese punto no está definida, no tiene sentido hablar de diferenciabilidad en ese punto. ¿Ok? Ya. Tenemos para la recta tangente, sea una función diferencial en un punto A. Entonces, la recta tangente al gráfico de la función f en el punto A tiene un par ordenado a f de A, y es la recta que pasa por ahí. Tiene por pendiente la siguiente forma. Claro que el libro se encuentra de diferente forma. A veces está como y en función de su x0, pero donde f' x0 representa la pendiente de la recta tangente. Ahora nosotros, si queremos encontrar la recta normal, que es la recta perpendicular a la recta tangente, usamos la definición de M1, que es igual a la inversa negativo de M de 1 sobre M. Entonces tenemos que aquí, en cambio, la pendiente de la recta normal va a ser su inversa, la inversa de la derivada. Y está definida por y menos y sub 0, x menos x sub 0, siempre y cuando la función sea diferenciable en el punto A. Entonces, Eso es cierto parcialmente. ya. Es decir, esta fórmula que tienes aquí se cumple si la recta es una recta oblicua, para rectas oblicuas. ¿Ok? O sea, rectas que tienen este tipo de comportamiento, tienen un grado de inclinación. Las rectas verticales, por ejemplo, o las rectas horizontales, no cumplen esta propiedad. Ahí el producto de las pendientes no da menos 1. Porque si una recta tiene pendiente 0, aquí no te va a dar nunca menos 1. Entonces, esta fórmula es válida para rectas oblicuas, hay que aclararlo. Cuando las rectas son horizontales o verticales, las rectas son simplemente y igual k y x igual a x0, digamos. Y entonces, si pasa por un punto, digamos x0 y y0, la recta vertical es x igual a x0 y la horizontal es y igual a y0. ¿Ok? Ahí no se le busca pendiente. A la horizontal se le puede buscar la pendiente 0, pero esta no tiene pendiente porque el límite es de infinito en este caso. Entonces, esta fórmula se aplica para rectas oblicuas, es bueno decirlo. Pero si es paralela, habría derivada, pero habría ¿Quién es ahí paralela? en las que dijo que no eran oblicuos, o sea, en las que No son indicó en el paralelas, son ejemplo, horizontales y verticales. ya horizontales y ya. Claro, en una función, claro que puedes tener recta tangente. Imagínate una circunferencia. En este punto tiene una recta tangente horizontal. Y en Claro. este punto también una recta normal, que es esta. Solamente que el producto de la pendiente no da menos 1, entonces no puedes usar esta fórmula. Ya. Que una tiene pendiente 0 y la otra no tiene pendiente. Entonces, cuando uno dice este teorema, es bueno destacarlo, porque si tú lees esto aquí no dice nada de la recta, parece que esto funciona siempre.
Y esto funciona nada más cuando las rectas son oblicuas. Si la recta es horizontal o vertical, eso no se cumple. Ya, ya listo. Para rectas oblicuas. Gracias por la aclaración. Oblicuas. Tiene razón. Ya. Entonces nosotros podemos realizar un ejemplo para encontrar la recta tangente normal a una función. Tenemos, por ejemplo, si nosotros tenemos la función f de x, 2x al cuadrado menos 3x más 1, nos debe dar un punto de la gráfica, un punto de la función. Nosotros derivamos esto, encontramos la pendiente de la recta tangente. Usamos luego la ecuación punto pendiente. Reemplazamos los datos. Después de obtener en función del punto x1, y1. Y tenemos de la siguiente forma. ¿Ya? Vamos a hacerle... Listo. Les voy a hacer más grandecito, ¿ya? Nosotros vamos a tener la fórmula y menos y1, que es la fórmula punto pendiente, x menos x1. O también en algunas ocasiones les indican así. f x sub 0. Y la pendiente viene a ser la derivada. Listo. Aquí simplemente reemplazamos los datos. Tenemos y, tenemos si x vale 2, y Pero aquí tendría que por ser x0, cálculo. ¿no? Si tienes Sí. f de x0 aquí, x0 aquí, x0 también, ¿ves? X sub Ya. 0. Sí. X sub 0. Ya. Nosotros, ¿cómo obtenemos el punto en y? Reemplazamos f de x en el punto Listo. 2. Sí, 2 al cuadrado, menos 3 por 2, más 1, y esto obtenemos, vamos a ver, esto obtenemos, sería 2 cuadrado 8, menos 6 más 1, y tengo 9 menos 6, 3. Tengo que el punto y vale 3. Tengo el par ordenado 2 en x, 3 en y. Parto de ahí, si digo y menos el punto f sub x sub 0, tengo que va a ser y menos 3 y esto va a ser igual a la pendiente. La pendiente se debe sacar por definición. Por definición, por esta ocasión no le hice directo, pero es por definición. X menos x sub 0. Tengo 2, ¿ya? Tengo que y menos 3 va a ser igual a 5x menos 10. Esto yo igualo a 0 para tener una ecuación general de una recta y me queda 5x. Perdón, se me borró todo. Perdón. No. No importa, la ecuación que tienes ahí, creo, ¿no? Ya, Y menos sí, es la ecuación 5, que tengo así. Sí, se me fue. Ya, ahí es la está. Y ecuación que menos tengo así. 5x y te da, menos 10 a sumar, te da Sí, 7. ya, Y me da menos aquí. 5x más 7 igual a 0. Ya. Esta es la ecuación general de la recta tangente. También puedo expresarla en forma explícita en base de y, en forma de y. Igualmente tengo la ecuación de la recta que es perpendicular a la recta. Esto es para lo que me indicó el doctor cuando la recta es oblicua. Ocupo que m2 es igual a menos la inversa de la pendiente. ¿Ya? En este caso hago muy similar al anterior, pero usando la pendiente negativa de menos 1/5. Ahora, en la gráfica yo puedo yo usar un programador, cualquier programador de Esmos o GeoGebra para observar la gráfica. Denme un minutito, voy a ver dónde está mi gráfica. Vamos a ver la gráfica ya. Voy a pasar la asistencia, porque yo que la gente no viene a la clase y eso lo voy a hacer. Si no viene a la clase, van a perder la materia por una asistencia, pues va a ser. Tienen que venir a la exposición de normal.
Vamos a ver Listo. que vinieron hoy, porque son 29 Ya. y vamos nada más 22 conectados. Ya un momentico, pausa un momentico, voy a pasar la asistencia. Voy a pausar la grabación. Graficamos las ecuaciones obtenidas y podemos ahí nosotros observar las ecuaciones y que se cumple lo que se ha expuesto, que cruce en el punto que nosotros indicamos y que es perpendicular la normal a la recta tangente. Ya. Ya, eso, doctor. A continuación, nosotros vamos a ver las técnicas de derivación. No sé si usted desea complementar con algo más, doctor. No, está bien. Derivada, recta tangente, recta normal. Es bueno hacer ejemplos de funciones que no son diferenciables. Es bueno hacer Ya. ejemplos de determine constantes A y B para que la función sea diferenciable, que eso lo pongo yo mucho en los exámenes. En el libro tienen ejemplos de ese tipo. Estudien eso. O sea, el nivel de la clase ayuda a que los compañeros aprendan mejor, ¿no? Porque después no vayan a decir, profesor, usted puso el examen muy difícil, eso nadie lo explicó en las exposiciones. Es bueno que pongan el nivel elevado, entre más elevado esté, mejor comprendemos todo. Yo aclararé todo lo que ustedes necesiten, ¿ok? Siga, ¿quién viene a exponer después de ti? Ya listo, listo. Ya sigue Magal. Yo, doctor. Ya, me comparto. Dime, Pablo, que vas a preguntar algo. Miguel, una consulta. ¿Por qué se tiene que enseñar primero a derivar y luego a integrar? Si pudiese ser al revés, yo creo que se podría trabajar tranquilamente. Sí, no, históricamente primero se construye el concepto de integral. La gente aprendió a integrar antes de derivar, pero integrar con sumas de Riemann y usaba lo que se conoce como infinitésimos, no usaba el concepto de límite como tal, ¿no? Pero modernamente el cálculo, una vez que aparece el concepto de límite, el cálculo diferencial, y se relaciona la derivada con la integral bajo el teorema fundamental del cálculo, se escribe y se explica primero la derivada, después la integral, porque es más fácil de asimilar para el estudiante y para la persona. Se entiende la integración como un proceso inverso a la derivada. Esa es la razón, porque antes la gente integraba, pero integraba era sumando áreas. No como hacemos ahorita, como el que explicamos la antiderivada o la primitiva, sino sumando áreas. Entonces era mucho más complejo, porque había que conocer mucha geometría, era sumas de Riemann, límites infinitos, o sea, es un enfoque diferente. Hay libros de cálculo que dicen cálculo según su historia, que explican la derivada, primero hablan de la integral y después de la derivada. Pero está demostrado que para entender mejor este concepto, es preferible dar primero la derivada y después la integral. Listo, ¿quién va a poner? Ya, entonces empiezo. Bueno. ¿Me escuchan? Sí, ya. Vamos con las reglas de la derivación. Dice, aunque dado la ecuación de una función, es posible obtener su respectiva función derivada utilizando la definición. Para esto se puede realizar un trabajo muy laborioso. Entonces, por eso se han hecho las reglas o las técnicas para la derivación. Dentro de esto tenemos la regla 1, que es de la constante. Es la derivada de una función de una constante es 0. Para esto voy a demostrarles de la siguiente manera. Ya. Perdón, ya. Es decir, que nosotros, ¿qué quiere decir de una constante? Que nosotros sí tenemos, el límite. Bueno. Ya, tenemos el límite de x que tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0. Cuando x menos x0, esto es igual al límite de la constante de c menos c, y eso sobre h. Esto es igual al límite de 0, que eso es igual a 0. Gráficamente, no funciona. Veamos si menos. Ya. Gráficamente nosotros tenemos una constante. Entonces aquí es C. Aquí nosotros tenemos X. Y acá tenemos X más H. X más H. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la constante en todo punto va a valer, ¿no? Que la función en todo punto vale esta constante. Entonces, por eso vale 0. Voy a cambiar de mouse, ¿eh? Por favor.
¿Listo? Ujú. No sé qué le- Compartimos. Ya, seguimos. Entonces, para esto tenemos un ejemplo. Tenemos ejemplos donde nos dice que tengo que mi f, por ejemplo, si yo tengo que f de x es igual a 8, entonces la derivada que es f' de x es igual a 0. También tenemos otro ejemplo, que f de x de la función 1 sobre 5 más raíz de 2. Conocemos todo esto, es una constante. Tenemos que f' de la función, o sea, la derivada, es igual a 0. ¿Sí? Eso es lo que tiene que ver con la primera regla. Dice, la regla 2 dice de la potencia. Si f de x es igual a x a la n, pero n pertenece a todos los números racionales y x pertenece al conjunto intervalo en el que x a la n está bien definida, entonces f es derivable en el intervalo y f' de x es igual a derivada de x a la n sobre dx, y esto es igual a n que multiplica a x a la n menos 1. Para esto, hacemos el siguiente. Tengo yo, puede ser que tengo f de x es igual, primero con una fácil, ¿ya? Sería x a la 5. Recordamos entonces aquí, f' de x es igual. Nos dice n bajo, nos quedaría 5, x y 4. 5 menos 1, esto es 4. ¿Sí? Ahora, también tenemos otro ejemplo. ¿Cómo demuestras esa regla, Magali? Ya, listo. Vamos con la demostración de esta regla. Yo, por lo general, no es el orden que se da primero derivada de la suma, una constante por una función, después derivada de la constante, porque son las reglas más fáciles son la aditividad y la homogeneidad, o sea, la linealidad en general de la derivada, como un operador lineal. Dele, ve. Bueno, ¿Cómo demuestra eso? me guía en sus... Ya, listo, ahorita. Siguiente. Para hacerle ahí, me borro, ¿ya? Listo. Para demostrar esto, nosotros igual necesitamos lo que es aplicar el límite, el concepto de la derivada. Y el concepto de la derivada nos dice que de x cuando tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x0. Ya, esto tengo que es igual al límite. No le puse la opción. Bueno, ¿el límite de qué? Tengo el límite de x a la n menos x
sub 0 de n sobre x menos x0. Pero aquí me falta cuando x tiende a x sub 0. Bien. Una vez que yo ya tengo eso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tengo que aplicamos métodos algebraicos y tenemos que x a la que tiende a 0 de x menos x0 que multiplica a x a la n menos 1 más, en este caso es x sub 0, x sub 0, x n a la menos 2 más x sub 0, cambio al cuadrado, x n menos 3 más puntos suspensivos más x sub 0 y menos 1. Ay. Bueno, x sub 0 de n menos 1. ¿Sobre qué? Sobre x menos x sub 0. Una vez que ya tenemos esto, nosotros podemos simplificar esta parte de aquí con esta parte de aquí. Y tenemos que el límite de x que tiende a x0 de toda la expresión de aquí que tengo x a la n menos 1 más x sub 0 x n menos 2 más x sub 0 al cuadrado x n menos 3 más toda la expresión más x sub 0 n menos 1. Como tenemos que evaluarlo, tenemos al final que x sub 0 a la n menos 1 más x sub 0 a la n menos 2 más x sub 0 al cuadrado por x a la n menos 3. Ay, espera, aquí me faltó. Aquí me falta x sub 0. ¿Ya? X sub 0 n menos 3. ¿Ya? Más puntos suspensivos y más x sub 0 a la n menos 1. Entonces tenemos que x, tengo que n es igual a n que multiplica a x n menos 1. Esa es la demostración que tenemos. Yes. Los ejemplos ya lo hicimos. Seguimos. Tengo así. La regla. Para la demostración, perdón que me perdí porque estaba revisando. Les puse ahí en el chat 3 presentaciones para que vean cómo se va a hacer una presentación más concreta. Derivada, aplicaciones e integración.
Ahí no está todo, ahí no está todos los temas que les di, ahí no está la trigonométrica, no está, pero más o menos tienen una idea de cómo pueden guiarse para hacer la presentación. Para ver dale para atrás un momento, ¿cómo fue la prueba, Carolina? No, Magali, perdón. La trigonométrica, doctor, viene después. Ajá. Sí, sí, sí. Y ya, Trataremos de... y ya borré. Bueno, no importa, yo reviso el video, sí, no importa. Ya. Listo. Entonces tengo. La regla 3 nos dice que si la función f es derivable sobre un intervalo k y c es un número real, entonces la función g para la que g de x es igual a la constante por f de x es derivable sobre k. Además tenemos que la constante por la función prima, la derivada de la función de x es igual a la constante por la derivada de la función. Es decir, si nosotros tenemos lo siguiente. Tengo, ya, es decir, si yo tengo tengo mi función f de x es igual a 5x. Bueno, esta vez voy a hacer una sencilla y en la otra hago una derivada un poquito más compleja. Entonces, tengo que la derivada de f de, la derivada es igual a 5 por la derivada de x, que en este caso sería 1. Y tenemos que la derivada de la función es igual a 5 para todo valor real. Ahora, otro ejemplo. Si yo tengo f de x es igual a menos 2x cubo, nos decía que la función es igual 2 por 3 sería 6 menos 6 x al cuadrado. ¿Ya? En esa parte. Bien. Tenemos ahora sí la regla 4, que es la derivada de la suma. Si f y g son dos funciones derivables sobre un intervalo y, entonces la función h es igual a f más g es derivable sobre el intervalo. Y además f de x más g de x la derivada es igual a la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función para x que pertenezca al intervalo. La demostración. Para la demostración, cuando nosotros tenemos la suma, tenemos la función, ¿qué aplicamos? Aplicamos la definición general de la derivada, que es que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, menos f de x. Entonces, sea z la suma de las dos funciones distintas. Tenemos que z de x es igual a f de x más g de x. Aplicamos el límite. ¿Sí? Ahora se sustituye por z la suma de las funciones en la expresión límite. Siguiente paso. Resolvemos y dice transformamos la fracción para tener una suma de dos fracciones, cada una correspondiente a cada función, sumando. Es decir, no, f de x más h menos f de x sobre h más g de x más h menos g de x más h. Sí, agrupamos por funciones. Siguiente, dice, gracias a las propiedades de los límites podemos separar la expresión anterior en dos límites, ya que el límite de una suma es equivalente a la suma de los dos límites. Nosotros ponemos entonces la expresión anterior, la dividimos en dos. Límite de h que tiende a 0 de f de x más h menos de f de x sobre h. Y el límite de h que tiende a 0 de g de x más h menos g de x sobre h. Evaluando nos queda que la derivada es igual a f
a la derivada de la función f más la derivada de la función g. Con esto tenemos el siguiente ejemplo. Bueno, tengo dos ejemplos. Sí, tengo mi función z de x es igual a x a la quinta más x al cubo. Entonces nosotros debemos derivar cada función, es decir, cada partecita. Entonces aquí, ¿cuál es la derivada de x a la quinta? Sería 5 x a la cuarta más 2 por 3 sería 6 x al cuadrado. Esta es mi derivada. ¿Ya? Listo. También tengo otro ejemplo. Vamos. Donde nos dice hallar la derivada de la función g de x es igual a 3x menos 2 sobre x al cuadrado. 2x al cuadrado más raíz de x. Raíz cuadrada de x. Entonces, ¿nosotros qué debemos ver? Primero debemos ver el dominio de la función. El dominio de la función es de 0 a más infinito. Entonces, ahora para nosotros poder resolver esta derivada, nosotros podemos volver a reescribirle, que nos quedaría para que se nos haga más fácil. Que nos quedaría 3x a la menos 1 menos 2 que multiplica a x a la menos 2 y más x elevado a la 1 medio. Una vez que nosotros tenemos esto, aplicamos lo que es la derivada de cada una de mis términos, que tenemos que g' de x es igual. Menos 1 baja, menos 1 por 3 es menos 3. Y menos 1 es menos 2. Menos por menos es más. Sería más. 2 por 2 sería 4. ¿4 qué? X a la menos 3. Porque menos 2 menos 1 menos 3. Más. Baja el numerador que es 1 medio de x. Y 1 medio menos 1 es igual a menos 1 medio elevado a la menos 1 medio. Pero nosotros volvemos a trabajar como al inicio. Entonces tendríamos que la derivada de g de x es igual a menos 3 sobre x al cuadrado más 4 sobre x al cubo más 1 sobre 2 x a g. No. Sobre 2 raíz cuadrada de x. ¿Sí? Entonces, como observamos, debemos aplicar a cada uno de los términos y ahí tendríamos lo que es la regla de la suma. Siguiente. Dice, derivada de un producto. Si f y g son dos funciones derivables sobre un intervalo y, entonces la función h es igual a f por g. Es derivable sobre k. Y además para cualquier x pertenece a k. Se tiene que la derivada de f de x por g de x, la primera derivada es igual a la derivada del primer la primera derivada de la primera función por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda función. Sí, también tenemos otra notación. La derivada de f por g de x es igual a la primera función, a la derivada de la primera función por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda función. ¿Cómo se demuestra esto?
todo lo demostramos aplicando lo que es la definición general de la derivada. Y tenemos límite de h cuando tiende a 0 de f por g de a más h menos f de g, f por g de a. No se dice límite de h cuando tiende a 0, siempre veo que dicen así. Límite cuando h tiende a 0 de la función tal. Ay, Yo- perdón, límite de h. No, tranquilo, que a varios le veo que dicen así. Entonces, cuidado con lo que dicen. Lo digan correctamente cuando vayan a dar su clase. Ya, listo, gracias. Entonces, nosotros igual estamos, si nosotros realizamos lo que es este límite, tenemos la siguiente expresión. ¿Sí? Si le sumamos y le restamos, no altera en nada. Y nos queda el límite de h cuando tiene a 0 de la función. A más h. ¿Qué sumaste y restaste ahí, Vacío? No me cuadra eso que hiciste ahí. A ver. Esto aquí no es verdad. Esto es esto. Ya. A ver. Este es este. Este de Es aquí es este. el. Y estos no son iguales. Y creo que déjeme ver. Yo soy. ¿Será que aquí va más h? Me imagino. Sí, sí. Para que saques f de a más h factor común. Sí, porque, Para que pueda salir este sumé, factor común aquí. ajá, Bueno, sumé y resté. ya. Ajá, sumé y resté. Sí, me falta el h. Me he digitado mal. Mil disculpas, ya. Sí, entonces aquí es más h. Correcto, que es más h. Porque si sumamos la misma expresión y le restamos, no altera en nada. Tenemos lo mismo. Sí, entonces ahí sí agrupamos, sacamos factor común lo que es f de a más h. Y tenemos la siguiente expresión. ¿Ya? Le he duplicado. Ya. Entonces tengo que, miren, tengo la primera función que multiplica a g de a más h menos g por a, g de a, perdón, sobre h. Más f de a más h menos f de a sobre h que multiplica por la segunda función. Dado que las funciones f y g son funciones derivables, se tiene que el límite de h que tiende a 0 de la función. El límite cuando h tiende a 0 de la función. Límite de h. A ver, no, repítame, por favor. Yeah. Límite cuando h tiende a 0 de la función que tiene. H tiende a 0. Límite de cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x sobre h. Entonces, esto es igual a la derivada de la función más el límite. Ahí no más. O sea, estás calculando los límites por separado, no estás sumando nada. Como las funciones son diferenciables, el límite existe. O sea, la derivada en x, que es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos g de x sobre h. Y la otra derivada también existe, el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h y f' de x. Perfecto. Además, la función f, por ser derivable, es continua. Ahí se utiliza que la diferenciabilidad implica la continuidad, que no lo demostraron empezando. Es bueno que tengan esa prueba. Toda función diferenciable es continua. Como es continua, entonces el límite aquí entra dentro del argumento y como h tiene 0, te da el f de x. ¿Ok? Ya. Entonces, en consecuencia, tenemos que... Como los dos límites existen, ¿verdad? Este límite existe. Ya, Este límite existe y este límite existe. Puedes separar en la suma. Límite de este y límite de este. Este te da f de x por la g' y este te da f' por g de x, que es lo que tú vas buscando ahí. Entonces tenemos que el límite de h cuando tiende a 0 de la función de x más h por el límite de h cuando tiende a 0 de g de a más h menos g de
G de Ahí era A, X más H, la G. Ahí era G de X más H. G de No. X más H. Ya, ok. Entonces tenemos, al final está demostrado que es igual, el producto de las derivadas es igual a la primera función, a la derivada de la primera función por la segunda función, más la segunda función por la derivada de la segunda función, perdón. Bien. Con esto tengo un ejemplo. No encuentro. ¿Qué sería? Sigue con las propiedades y al final este es un ejemplo global que incluye a todas las propiedades juntas, o por lo menos la mayoría de ellas, porque si no, no vamos a avanzar rápido. Sigue con otra propiedad. Y la última que tengo es la división, la derivada de un cociente. Entonces, si f y g son dos funciones derivables y si g de x es diferente de 0 sobre un intervalo y, entonces la función h de f, función h es igual a f sobre g, es derivable sobre el intervalo y además para cualquier x que pertenezca al intervalo, se tiene que f de x por g de x. No, eso no iba. Esa F por G, eso no inventaste. Eso no va a ir. Va a la regla de abajo. Estás hablando de la regla del cociente, ¿no? Ahí no sé por qué pusiste esto aquí. Esto no iba. Esto no va. Lo que pasa es que le copié y no le he borrado. Sí, verdades. Sí, solo es esta parte de acá. Sí, Okay. tenemos que la derivada de f de x sobre g de x es igual al denominador elevado al cuadrado, y en el numerador tenemos que es el numerador, la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador. Ya, ¿de dónde se demostró esto? Igual demostramos de la definición general de la derivada, donde nos dice que la derivada de f de x es igual al límite de h que tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Se acepta una división de dos funciones diferentes. Sí, tenemos la expresión. Entonces decimos que la derivada de la función z aplicando la definición matemática será f' de x es igual al límite de h que tiende a 0 de f de x más h sobre g de x más h menos f de x sobre g de x. Ya, sobre h. Resolvemos la resta de fracciones del numerador. ¿Sí? Sacamos mínimo común múltiplo, hacemos la resta. Dice, al añadir un término sumando y restando en la ecuación, no, esto no se modifica, de modo que podemos hacer el siguiente paso. ¿Sí? Ya, extraemos del factor común, en este caso sería g de x. Y ahora pasamos del término h del denominador al numerador usando las propiedades de las fracciones. Y transformamos la ecuación aplicando las propiedades de los límites. Y los límites del numerador corresponden justamente a la definición matemática de la derivada de cada función. Por tanto, f' de x es igual a g de x por f' de x menos f de x por g' de x sobre g de x que multiplica el límite de h que tiende a 0 cuando de g de x más h. Se resuelve el límite del denominador de la fracción y nos queda Aquí no es f', aquí es la z. Aquí es la función z, que es el cociente. Pues esta f no puede ser esta misma f de aquí. Aquí es la función z, que es el cociente. Aquí es la función z, aquí es la función z. Ya. Ya. Tengo un ejemplo, pero solo de división. Ya. Sí. Ya.
Estudiense para esas el- demostraciones porque algunos les pongo en el examen final, algunas de esas propiedades de la derivada para que la demuestren. Ujú. Ya, ahora para el ejemplo, tenemos lo siguiente. Voy a hacer en la pizarra de aquí. Pizarra. Ya, para el ejemplo tenemos lo siguiente. Hallar la derivada de la siguiente función. G de X es igual a 5x al cuadrado. 5x al cuadrado de menos x más 1 sobre x al cubo más 4x. Y esto es al cuadrado. Bueno, aplicándole lo que es ya la propiedad, la regla, tenemos que esto es igual a g' de x, que es igual. En el denominador tengo x al cubo más 4x al cuadrado y todo esto elevado al cuadrado. Ahora nos dice la derivada del numerador. Hago directo. Sería la derivada del numerador sería 10x menos 1. ¿Sí? Esto que multiplica al denominador, que sería x al cubo más 4x al cuadrado. Menos la función del numerador, que sería 5x al cuadrado menos x más 1, que multiplica la derivada del denominador. Y esto es igual a 3x al cuadrado más 4x, ya. 3x al cuadrado más 4 por 2 sería 8x. ¿Sí? Ahí sí. Entonces nosotros aplicamos multiplicamos. Podemos multiplicar y nos quedaría. Sería 10x por x al cubo. 10x a la cuarta más 40x al cubo menos x al cubo menos 4x al cuadrado. Menos, me pongo todo para después. 5 por 3, 15x a la cuarta. Más 40x al cubo. Ya. Menos 3x al cuadrado. Menos 8x. Más 3x al cuadrado. Y más 8x. Ya. Sobre todo el numerador. X al cuadrado. X al cubo. Menos 4x al cuadrado. Y todo esto elevado al cuadrado. Una vez que resolvemos todos los términos semejantes, nos quedaría
10 menos 15 sería menos 5x a la cuarta. 40, 39. Ya, aquí sería 39 y aquí sería negativo. Este se elimina. Nos quedaría 2x cubo. ¿Sí? 2x cubo. Y aquí nos quedaría más x al cuadrado. Y acá nos quedaría menos 8x. No, mira, este 40x cubo se cancela con este menos 40. Por ¿verdad? eso. Te queda menos x cubo. Nada más, de sacarte menos 2x cubo. Déjeme ver. Ay, sí, ya. Perdón, le borro ya. Sería menos x. Ya, perdón. Magali, una consultita. Mande. Magali. Aquí en la distributiva del menos x por el 3x cuadrado. Ah, Aquí es, ahí, aquí es, aquí. Sí, Aquí sí. es, aquí es, aquí es. ahí. Sí, sí, aquí. Así sí. Ajá. De ahí sí sale Cierto. la respuesta que puso. Ahí sí te da el 2, ok, está bien. Ahí es entonces el error entonces. Ahí sí, perdón. Ya, gracias. Muy Igual bien. Magali. Igual acá. El Sí, 8x, Magali. sí, aquí. Sí, ya lo vi. Es el cuadrado. Sí, no le he puesto. Ya, ahí sí. Entonces ahí sí me queda 8 y me queda aquí más 8x. Sobre todo el denominador. Sería x al cubo menos 4x al cuadrado. Y todo esto elevado al cuadrado. Perdón, esto es la derivada, ¿sí? Del cociente. ¿Bien? Ya, pues. Esa sería mi exposición. A continuación, Les di una presentación, están ahí en el chat, ¿los vieron, verdad? Sí, profe, muy Bueno. buenas. Para que la descarguen, la tengan y revisen. Dale, Ángel. Ya, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor. Yo les voy a hablar sobre la derivada de la parte exponencial, de la función exponencial, y también de la derivada del logaritmo. Por cuestión de tiempo voy a avanzar un poquito pronto en esta parte, ¿ya? Solamente para darles unas ideas, aquí el profe, justamente eso saqué ahorita de su documento, profe, que nos acabo de enviar. Estas tres propiedades son las básicas que se trabaja. Yo también las tengo las mismas. Uy, perdón, se me pasó. También tengo las mismas y obviamente voy a irlas demostrando acorde pasa la clase. Son estas tres propiedades. Claro que tengo otra simbología, pero al fin de cuentas es exactamente lo mismo. Empiezo con esto de la constante de Jacob Bernoulli. ¿De dónde salió esto? Para recordar un poquito, el número de Euler se va acercando de acuerdo a esta expresión. En la tabla de su autor igual, profe, que usted tiene es este detalle que cada vez se va haciendo. Yo le aumenté algunos números más, ¿no? En esta parte de este cálculo. Y bueno, vamos acercándonos, ¿no? Al número de Euler. Este detalle nada más. Porque hay una propiedad, cierto, elemental acá, que el logaritmo natural de E es igual a 1. Es una parte para recordar simplemente esas propiedades. ¿Ya? Y bueno, ahora voy a demostrar este teorema fundamental, recordando que el número Euler es el único número real positivo por el cual cumple este límite. El límite cuando h tiene infinito de e elevado a la h menos 1 sobre h es igual a 1. Con esta propiedad nosotros podemos demostrar el principal teorema, que si f de x es igual a e elevado a la x, entonces la primera derivada, es decir, la derivada de esta función, también resulta lo mismo. ¿Cómo lo derivamos? Pues simplemente demostrando con la primera parte la definición que nos dijo nuestra compañera Carolina, que el límite cuando h tiende a 0 de la función f de x más h menos f de x, todo eso sobre h, lo demostramos ahora reemplazándolo obviamente el valor que tenemos en vez de la función e a la x, le ponemos obviamente e elevado a la h más x, y ahora lo que hacemos es separarlo, este valor del exponencial le separamos en la propiedad, porque multiplicado las bases y sumado los exponentes me queda la parte inicial, le separamos y ahora sacamos el factor común de e elevado a la x que multiplica a e a la h menos 1.
sobre h. Recordemos que este valor de e a la x es solamente un valor numérico, una tipo constante que puede salir antes del límite, y lo colocamos entonces e a la x por el límite cuando h tiende a 0 de la función que me quedó dentro, e a la h menos 1 sobre h, y con la definición anterior demostramos obviamente de que esta parte es igual a 1. Por eso está demostrado, ¿no? Que f, la derivada, es igual a e elevado a la x. A Eso ver, también Ángel, dame un está momentico para demostrado. atrás la lámina. Atrás de la lámina, ya. Sí, A ver. anterior. Que creo Ya. que tienes. Ah, dale, dale, avanza. Eso Avanza. estaba en su autoría, profe. Sí, pero Esa parte. aquí es en Aquí, cero. Ahí es en 0, cero. ya. Le Sí, debe ser corrijo. que es Sí, un error la transcripción. Es en cero, no es en infinito. sí, justamente de eso le iba a preguntar Sí. ahorita, justamente, profe, porque o sea, cumple, todas las propiedades que les hago cumple, pero solamente le corrijo entonces, profe, ¿no es cierto? Sí, sí, corrige ahí. Hay un error de transcripción ahí. Si estaba en la lámina mía, Sí, justamente lo vi en su libro, profe. Ya, perfecto. Entonces ya le corrijo y les mando bonito a los compañeros de esta parte. Ya. Listo. Bueno, ahí está la demostración de este teorema, que ya lo hicimos. Y ahora tenemos también un teorema fundamental que viene derivado de la regla de cadena, que igual ya nos explicó nuestra compañerita Magali, el cual funciona que la derivada de x con respecto a una función elevado, bueno, el neperiano e elevado a una función, esto corresponde a decir que si yo obtengo la derivada de esta primera función, es decir, le copio igualito a la función y le derivo la parte del exponente prácticamente, que es la otra función. Ahora viene una parte importante la cual debemos recordar. Bueno, voy a hacer un ejercicio primero antes de recordar unas cosas esenciales. Hagamos este ejercicio que es sencillo, no es complicado, el cual nos dice que y es igual a e elevado a la x al cubo. Voy a derivar entonces esta parte, la derivada con respecto a x del e elevado a la x al cubo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Recordando la propiedad anterior, le copio lo que está aquí, esta parte de e elevado a la x al cubo, multiplicado por la derivada en función de x de la parte de la función, es decir, lo que está como parte exponencial del x al cubo. Entonces, tengo como respuesta e elevado a la x al cubo, y ahora derivemos, bueno, esto es facilito, baja el 3 a multiplicar, y a la x le bajamos de grado. Y simplemente para ordenarle, le podemos simplemente dejar como 3x al cuadrado por e elevado a la x al cubo. Es un ejercicio muy fácil, muy elemental, que se puede demostrar de esta manera. Subamos un poquito el nivel, como el segundo ejemplo de la función ahora, f de x es igual a e elevado a la, es un exponente, ¿no? En la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 3. La misma idea, ponemos la derivada con respecto a x del valor de la función e raíz cuadrada de x al cuadrado menos 3. Y esto le ponemos igual. Lo mismo, ¿no? Copiamos la primera parte, que es lo mismo, la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 3, y derivemos la función que está como parte exponencial, derivada con respecto a x, de esta raíz cuadrada de x cuadrado menos 3. Vamos a hacer esta, bueno, únicamente lo más, digamos, trabajoso es hacer esta parte de la derivación, ¿no? De la raíz cuadrada acá, que yo lo puedo trabajar, lo voy a hacer un poquito acá. Le copio otra vez lo mismo, la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 3. Le puedo generar esto simplemente como, para no hacer otro paso adicional, le voy a poner esto como el x al cuadrado menos 3 elevado a la 1 medio, que es por propiedades de erradicación básica. Y entonces tengo lo siguiente, este exponente pues prácticamente baja a multiplicar. Este número del x cuadrado menos 3 le bajo 1, es decir, le resto 1, el 1 medio menos 1. Bueno, le dejo ahí para hacer este pasito adicional. Y adicionalmente va multiplicado la derivada de la parte interna, es decir, en este caso 2x. Porque la derivada de 3 es una constante, ¿no? Es 0 prácticamente. Entonces, ya ordenando y organizando bien esta idea, nos queda de la siguiente manera. El primero le copio, normalito, e elevado a la x cuadrado menos 3 por, y, bueno, aquí le puedo colocar, como esto me va a salir menos 1 medio, le puedo colocar en la parte de abajo para tener esto en una sola parte, en la cual 1 por 2x le va a poner arriba 2x y abajo le va a poner sobre el 2 que ya tenía acá. Y este paréntesis, como me quedó elevado a la menos 1 medio, le puedo poner abajo por propiedad de los potencias del exponente a la inversa, y me queda ya acá abajo, en cambio, como 1 medio positivo.
En este caso simplifica el 2 con el 2 y ya me queda esta expresión. La raíz de x al cuadrado menos 3 por x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 3. Lo podemos dejar en esa expresión, ¿no? Esta expresión que es muy elemental y ya tenemos la derivada de esta parte. Luego, subiendo un poquito también el nivel de este ejercicio, tenemos ahora un producto, f de x es igual a x al cuadrado por e elevado a la 3x. También le hacemos lo mismo y aplicamos la misma definición de paréntesis x cuadrado, vamos a ponerlo aquí, por e elevado a la 3x con respecto a la derivada de x. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Como tenemos un producto, aplicamos la propiedad que hace un momentito nos explicó Magali, en la cual derivamos la primera, es una simbología que se ocupa nada más, ¿no? Derivamos la primera por la segunda, e elevado a la 3x, y sumamos la primera, que en este caso es x cuadrado, por la derivada de la segunda, que en este caso es la derivada de e elevado a la 3x. ¿Ya? Entonces, la derivada de x al cuadrado es sencillo, es 2x nada más, simplemente, y esto está multiplicado por e elevado a la 3x, más, aquí tengo el x al cuadrado, y aquí derivo lo que hace un ratito explicamos, ¿no? Le copio esta parte igualita, e elevado a la 3x, y le multiplico por la derivada de la parte de la función de arriba. Es decir, bueno, voy a ponerle este paso, ya para no olvidarnos de esta parte que se deriva la parte del x, del 3x, perdón, en este caso la función. Y por consiguiente tengo ya la respuesta 2x por e elevado a la 3x más, aquí tengo x al cuadrado por e elevado a la 3x y por, simplemente aquí me quedaría 3, ¿cierto? Es la derivada de 3x, nada más. Entonces, ya ordenando esto un poquito, 2x por e elevado a la 3x más el 3 le pongo adelante, este factor 3x cuadrado por e elevado a la 3x. Podemos sacar al final un factor común para que quede de forma un tanto adecuada. Y me queda el factor x por e a la 3x. Ese será el factor que multiplica a 2 más 3x. Nada más. Bueno, esto me quedaría simplemente ordenado. Eso en esta parte de las derivadas. Creo que hay otros ejercicios un poco tanto más complicados. No sé si por cuestión de tiempo lo haremos porque también tenemos que hacer la derivada de logaritmos que me toca a mí y después de trigonométricos, profe. No, no hagas También, eso, no hagas tanto ejemplo, está bien con lo que hiciste, bien. ya. Está el Entonces logaritmo. voy a la derivada de la función logarítmica. ¿Ya? Bueno, ¿cómo es? En la guía que vamos a hacer, compañeritos, les vamos a pasar todo esto desarrollado para que ustedes también tengan esa guía y vamos a proponer algunos ejercicios más que el día viernes les podemos entregar sin problema. Ya, solamente por recordarles, algunos compañeritos no se ha pasado mucho tiempo en no haber explicado algunos detalles, pero el logaritmo base A del argumento B, que en este caso es C, se lo puede transformar a una ecuación exponencial. Eso simplemente para recordar que la base A sigue manteniéndose la misma base del logaritmo, el exponente ahora es el resultado del logaritmo es de exponente, y el antilogaritmo, en este caso el argumento, es la respuesta como potencia. Tiene que cumplir unas propiedades esenciales, ahora sí tiene que cumplir que A es mayor que 0, también que A es diferente de 1, y que en este caso el antilogaritmo, en este caso el argumento, tiene que ser mayor que 0. Bueno, estos es solo un ejemplo. Generalmente yo siempre les digo a los chicos que se aprendan esta propiedad elemental, porque a veces tanta simbología en letras, en valores numéricos, se les confunde. Yo les digo que se aprendan esto. Logaritmo base 10, que es lo que siempre está seteado en la calculadora, del número 100, que se aprendan de memoria, que esto vale 2. Esto que se aprendan bien, porque de ahí yo puedo transformarle a que 10 elevado al cuadrado es 100. Y con esta propiedad ya elemental que todo el mundo se llama la cabeza con números, que es un poquito más sencillo de recordar, pueden aplicar cualquier ejemplo, ¿no? Como el que está expuesto en esta lámina, que es muy sencillo. La base es 2, la respuesta es 3, me queda 2 al cubo, es igual a la parte del antilogaritmo, el argumento, y se despeja simplemente. Eso para recordar en la parte de ecuación. Bien. Tenemos unas ventajas debido a las propiedades de los logaritmos. ¿Por qué son ventajas? Porque si nosotros hacemos la derivada de un logaritmo, se vuelve un tanto complicado. Entonces, al tener las propiedades de los logaritmos, tenemos algo esencial, porque nosotros conocemos que el logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo. Es decir, el exponente puede bajar a ser un factor multiplicador o viceversa.
cuando sea el caso, ¿no? Porque puede darse el caso que el valor exponencial, en este caso el factor n, puede ingresar dentro del logaritmo, pero hacer un exponente. Ahora, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de sus factores. Esta me ayuda muchísimo y vamos a aplicarle bastante, tener mucho cuidado en esta propiedad. Al igual que el logaritmo de un cociente, es decir, de la diferencia, bueno, en este caso de la división, el logaritmo de un cociente es igual a la diferencia de sus logaritmos. Vamos a aplicar esta parte. Pero antes de aplicar eso, tenemos las tres condiciones básicas de la derivada de una función logarítmica. La derivada de una función logarítmica cumple unas condiciones básicas. La primero, la función debe ser de ley mayor que 0. O también se le puede argumentar con el valor absoluto de dicha función. Esto encontré en uno de los videos que usted explicaba, profe, de que f de x, cuando resulta menor que 0, no lo vamos a estudiar, pero resulta en números complejos. ¿Está bien esa parte? El logaritmo, si de número negativo es un logaritmo complejo. O sea, en el plano complejo se puede calcular el logaritmo de número negativo. Pero ahí tienes una cosita. Una cosa es la derivada de una función logarítmica y otra cosa es la derivada logarítmica. O sea, lo que estás haciendo ahí es la diferenciación logarítmica, estos tres pasos. O sea, es una técnica de derivación, no la derivada de la función logaritmo. La derivada de la función logaritmo es otra cosa. O no sé si la vas a calcular por eso. ¿La vas a hacer con la compuesta y la exponencial o cómo la vas a hacer? Le voy a hacer con Con esa estaba técnica. mezclado. Sí, estaba mezclado. Le voy a hacer con esta técnica, cumpliendo estos tres pasos. Primero, porque se puede hacer que... con la inversa también, ok. Lo clásico ahí es usar que el logaritmo es la inversa del exponencial y por ahí hacer la derivada. Pero dale, sigue por ahí si lo tienes preparado, si no hay problema. Ya, sí, se me hizo un poquito más sencillo aplicarlo de esta manera porque, bueno, se hacen tres pasos sencillos y el paso elemental es este, obviamente, el que se calcula por la derivación implícita, el que se lo hace de manera fácil, ¿no? O sea, bueno, en mi caso lo hice de esta forma. Entonces, vamos a cumplir estas tres propiedades que son la condición básica para la derivada de una función logarítmica, en el cual vamos a No, pero recordar... dale un momentico atrás, Ángel. El problema va a ser para aplicar esta propiedad, porque para aplicar esta propiedad que tienes aquí, esto de este lado, tú estás derivando esta expresión. Y ya tienes probado que la derivada del logaritmo es esto. ¿O es lo que vas a probar ahorita? ¿Ya lo No, es lo probaste? que... No, ya lo vamos a probar en un ratito. Ah, vas a probarlo, ok, dale. Sí, sí. Ya, entonces, pero antes de hacer esa parte, es importante reconocer cuándo necesitamos nosotros o cuándo es necesario aplicar esta derivada de la parte logarítmica. Es necesario aplicarlo cuando base y exponente de la función sean ambas funciones. Porque si nosotros tenemos un ejemplo, en este caso, cuando yo pongo y es igual a f de x elevado a otra función g de x, es importante y podemos aplicar esta parte, ¿no? Nos brinda muchas ventajas la derivada de la función logarítmica. Pero miren, cuando tengo, por ejemplo, y es igual a x al cubo, no es necesario aplicar esta derivada de la parte logarítmica. Pero si nosotros tenemos y es igual a x elevado a la seno de x, es necesario no aplicar esta derivada de la logarítmica. Es importante hacerlo así. Además, ¿por qué se utiliza la derivada de la logarítmica? ¿Por qué lo utilizamos? Es simplemente porque los logaritmos, como les decía, ofrecen muchas facilidades o muchas ventajas, ya que no se puede aplicar en el producto o separarlo, ¿no? El producto de la derivada. No se lo puede separar. Pero lo que nosotros sí podemos hacerlo es aplicar la propiedad de los logaritmos, del producto de valor una suma o del cociente de valor una resta. Es lo que vamos a poder aplicar en este caso. Ahora, voy a empezar este primer panorama demostrando la primera parte que es y es igual a elevado a la x, una función, y vamos a demostrar que la primera derivada de esta función es a elevado a la x por logaritmo de a. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer simplemente es aplicar logaritmo a los dos lados. En este caso vamos a poner logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de a elevado a la x. Es decir, estoy aplicando al término de la izquierda y al término de la derecha. Lo mismo, ¿no? Parte del logaritmo. Entonces voy a aplicar justamente su derivada. Vamos a derivar esto. ¿Listo? Vamos a derivar, a sacar la primera derivada de ambos lados. Y me queda simplemente que aquí el logaritmo de esta función es igual. Este valor, no se olviden, puede bajar obviamente a ser un factor exponencial, es decir, le voy a bajar a ser un factor exponencial y le multiplico por el logaritmo de a. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar esta derivada en la cual esto, como les había mencionado anteriormente, y para hacer esta parte demostrativa, 1 sobre y por la derivada la primera derivada de y. ¿De acuerdo? Esta es la parte en la que vamos a realizarlo. Y voy a realizar entonces la derivada de x, que es 1, la constante,
y me queda por el logaritmo natural de a. Por lo tanto, al despejar la parte de la derivada, esto me queda que el y que está dividiendo va a pasar a multiplicar y me queda y por 1, que es lo mismo, logaritmo natural de a. Y como la función y originalmente tenemos que es a la x, le reemplazo. Entonces está demostrado que la primera derivada es igual a elevado a la x por el logaritmo natural de a. Esa es la primera demostración, doctor. En este caso, ¿ya? Luego, nosotros tenemos ya un ejercicio en el cual ya se mezcla algunos panoramas, en el cual nos dice demostrar o encontrar, perdón, la derivada de la siguiente función. Tengo la función x cuadrado menos 8x más 15 por 4 elevado a la x. ¿Por qué decíamos que esto es una ventaja o lo que nos ofrece la derivada de la parte logarítmica? Porque si lo hacemos por regla de cadena se va a hacer muy largo, ¿no? Es muy extenso el panorama de la derivación. Entonces lo que voy a hacer es seguir esos 3 pasos que les mencioné. Primero decirle que y es igual a x cuadrado menos 8x más 15, esto entre paréntesis, por 4 elevado a la x. ¿Ya? Luego voy a mencionar que el logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de la función f de x, ¿ya? En este panorama. Ahora, como yo estoy generando esta parte de la función del logaritmo, voy a reemplazarle la función acá adentro. Bueno, voy a utilizar, en este caso, a ver, voy a utilizar un corchete para que no se me confunda los signos de agrupación. Voy a ponerlo aquí, x al cuadrado menos 8x más 15 por 4x, ¿ya? Estoy generando esta parte. Ahora, como sabemos que esto es la ventaja que les dije que teníamos, ¿no? Es una multiplicación, podemos separar el logaritmo en una suma. Entonces me queda logaritmo de la primera parte, que es de x al cuadrado menos 8x más 15, sumado el logaritmo de 4 elevado a la x. Ahora podemos aplicar la propiedad de que el exponente va a bajar a ser un factor multiplicador y me queda logaritmo natural, de acá lo mismo, x cuadrado menos 8x más 15, más 4 que multiplica logaritmo de 4. ¿Ya? En este detalle. Ahora, vamos a hacer esta tercera parte que lo... 4, 4 no x, hijo, x. Pero, ay, perdón. ¿Sí está 4? Sí, pero x que multiplica el logaritmo de 4. Ay, perdón. Sí, doctor, tiene razón. Es de x. Aquí es de x porque el factor bajó. Tiene razón, lo acabo de decir y me equivoqué, perdón. X que multiplica el logaritmo natural de 4. Perdón, ya. Entonces aplicamos esta derivación, como le digo, la implícita, que es 1 sobre y por la derivada de y con respecto a x. Y me queda la derivada de esta definición que yo les puse de f de x sobre e de x. Entonces voy a hacer aquí los reemplazos, voy a hacerlo acá en este otro lado, si me alcanza el espacio para hacerlo con un poquito de color, 1 sobre y por la derivada de y con respecto a x es igual. Entonces tengo aquí esta primera parte, tengo en este caso el valor de la derivada de la primera parte, vamos a derivar esto, ¿no? Nuestra función, ¿de acuerdo? Tengo la derivada de, en este caso me queda 2x sobre, perdón, menos 8, solamente la derivada de lo de adentro, ¿de acuerdo? Sobre, en este caso me va a quedar sobre la función que tengo, que es sobre de x que tenemos, ¿no? Que es x al cuadrado menos 8x más 15. Y aquí le pongo, en este caso viene a ser la suma de lo que tengo acá, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo, pero la derivada de x, logaritmo natural de 4, la derivada de una constante es 1, me queda logaritmo de 4. Es justamente lo que estamos teniendo acá, ¿no? Nada más. Ahora, sigo con el proceso, 1 sobre y por derivada de y sobre derivada de x es igual. Ahora puedo, en este caso, ahora voy a hacer que el y pase a multiplicar. Ya no le pongo aquí el y. Entonces voy a ponerle el y que pasa a multiplicar a cada una de la expresión. Me queda y que multiplica a 2x menos 8 sobre x al cuadrado menos 8x más 15. Y acá también le multiplicamos lo mismo. Uy, se me fue la lámina. Ya, aquí más y que multiplica logaritmo de 4. ¿Ya? Entonces, el valor de la y es lo que está en la parte superior, todo esto de hecho, ¿no? Entonces, le voy a reemplazar, ¿ya? Me queda de y con respecto a x es igual. Le reemplazo el valor. X al cuadrado menos 8x más 15 multiplicado por 4 elevado a la x, y esto está multiplicado por lo que teníamos aquí en este paréntesis, 2x menos 8 sobre x cuadrado menos 8x más 15.
más la misma función, voy a hacerlo acá abajito, x al cuadrado menos 8x más 15 por el logaritmo natural de 4. Entonces aquí vemos que se puede simplificar esta parte, que es lo mismo, ¿ya? Ahorita sí ya se puede simplificar esta idea. Y me queda simplemente ya el último paso, un tantito ya más simplificado, derivada de y con respecto a x es igual a 4 elevado a la x por el 2 de x menos 8, ¿ya? Y bueno, aquí ya no tengo sobre nada, y tengo el más. Le podemos ordenar también esto, podemos poner el primer logaritmo de 4 que multiplica, así no, son dos factores, que multiplica x al cuadrado menos 8x más 15. También, pero también podemos jugar con este valor. Este valor puede ser o puede ingresar dentro del logaritmo, hacer un valor exponencial. En algunos libros le veía eso, ¿no? Que le ponían esta respuesta en vez de ponerle lo de abajo, el valor exponencial ingresaba en cambio. Le dejaba esto como la respuesta final. En algunos textos verifiqué esto, ¿no? Que nos decía aquí, voy a poner este logaritmo y recuerden, compañeritos, que este es un factor y este factor, todo como factor, lo voy a ingresar dentro del logaritmo. Quedaba el logaritmo natural de 4 y este elevado a toda esa parte de la función que en este caso tenía x al cuadrado menos 8x más 15. En algunos textos vi que obviamente quedaba en esta expresión y se podía sacar en este caso lo que es la parte de, bueno, de hecho podía quedarse en este panorama. No sé, algo me falta aquí. Está bien, ¿sí? Sí, está bien. Sí, Ya está esta bien. parte. Ya, sí está bien. Entonces le podíamos dejar en este detalle. O sea, sí, en algunos textos vi que dejaban ahí. En la mayoría dejaban en esta parte. ¿Ya? Listo, eso como parte de este ejercicio. Ahora, vamos a, bueno, es lo mismo, ¿no? Quiero mejor hacer otro diferente para que se note algo más estructural, Ese digamos es así. un ejemplo. ¿Ya? ¿Sí? Ese está un poquito ya, digamos, un tantito más elevado el nivel, ¿no? Ya, entonces, tenemos el logaritmo natural de y es igual al logaritmo, voy a aplicar el logaritmo a ambos lados, ¿no? En la primera función que es y y acá lo demás. El logaritmo en esta parte que es 3 elevado a la x al cuadrado más 1, ese es un exponente, sobre x al cuadrado menos 1, ¿ya? Ahora lo que voy a hacer es, obviamente como tengo una división, voy a aplicar la ventaja que me brinda la propiedad del logaritmo de hacer la resta. El logaritmo de y es igual al logaritmo natural de esta primera parte que es en el numerador 3 elevado a la x cuadrado más 1 menos el logaritmo natural, en este caso de x al cuadrado menos 1. En esta parte, como es fácil, obviamente por los logaritmos, tenemos y cumplimos de esa parte, ¿no? Entonces lo que hago es aplicar la primera derivada. Ya teniendo este paso, aplico la primera derivada, tanto acá, a la parte izquierda, como a la parte derecha. Me aplico la primera derivada. Entonces, resulta aquí, bueno, por la definición que hace un ratito les mencioné, 1 sobre y por la primera derivada. Por la definición que les expliqué y demostré al principio, ¿no? Ya, entonces vamos a aplicar esta parte de las derivadas y cómo lo hacíamos. Recordemos, primero podemos bajar este exponente antes de derivar, ¿no? Antes de comenzar a derivar, para que se haga un poquito más fácil. Este puede salir antes del logaritmo, que sea un factor multiplicador, este exponente x cuadrado más 1, multiplicado por el logaritmo de 3, menos, y aquí, bueno, aquí me queda lo mismo. Logaritmo natural de x al cuadrado menos 1, y ahora sí voy a derivar la parte derecha. ¿Cómo derivamos la parte derecha? Teníamos una multiplicación acá, vamos a derivar primero esta parte, bueno, le voy a copiar 1 sobre y por la primera derivada de y. Tenemos la derivada del primer paréntesis, que es 2x, ¿verdad? La primera derivada, bueno, la derivada de 1, pues sabemos que 0, más 0 sería, y me queda esto por la derivada, en este caso, del logaritmo natural de 3. A ver, esto será lo mismo, ¿no es cierto? Me quedaría lo mismo esta parte de la derivada, porque es exactamente igual por la propiedad. Menos, ahora tengo yo... Pero no es que no derivas esto, sino que derivas este par, ¿verdad? Aclararlo. Sí, yo entiendo que tú lo ves, pero los muchachos no te entendieron. Cuando tú derivas esto, ¿verdad? Esto que es constante sale del logaritmo, que es lo que tiene, sale de la derivada, que es esto que tienes aquí, ¿verdad? Y derivas esto que es 2x, por eso te da ese resultado. Sí. O sea, no vas a Claro. derivar con un producto, por si acaso, ¿no? Ya, perfecto, profe. Bueno, claro, en el otro paso, entonces, como esto no se deriva, como es constante, le puedo dejar como tal. En Claro. este caso, así sería, ¿verdad? Ya, Ajá. como es constante, le dejo igual, ¿ya? Y finalmente, bueno, acá en este caso de la parte de este logaritmo del x cuadrado menos 1,
aplicando la derivada, tengo que realizarle, no se olviden que este caso es, a ver, viene a ser 1 sobre la parte del antilogaritmo que tenemos, x cuadrado menos 1, y multiplicado por la derivada de lo que está en la parte interna, que es 2x. Exacto. Ahí sí se deriva en este caso todo, ¿ya? Ahí tenemos este panorama. Entonces tengo 1 sobre y por y al cuadrado es igual, y vamos aquí a ponerle, en este caso solamente ordenarle, bueno, sacar un factor común de hecho, ya le vi el factor común acá, que está 2x y 2x igual. Saquémosle el factor común para tener algo un poquito más organizado, que multiplica al logaritmo natural de, en este caso, 3 menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. Ya, hasta aquí tengo este logaritmo en este factor común, digamos. Ahora, el y, como sabemos que es una función, le voy a pasar, como está dividiendo, le voy a pasar a multiplicar. Entonces me queda la primera derivada ya despejado, me queda, bueno, podemos poner así, y por 2x, y este le copio lo mismo, ¿no? Que bueno, pues entre paréntesis, ¿no? Entre corchete, menos 1 sobre lo que tengo acá, el x, permítame, ahí se me fue la diapositiva, no sé por qué se me... es que le copié lo mismo acá, x cuadrado menos 1, ¿ya? Eso es en este panorama lo que tenemos. Y finalmente copiamos la misma función, se la reemplaza, ¿no? Lo que tengo aquí se la reemplaza acá para tener el valor final. Ahí prácticamente queda la primera derivada, que viene a ser y, la primera derivada es igual a 3 elevado a la x cuadrado más 1 sobre x al cuadrado menos 1 por el 2x y por esta parte, logaritmo natural de 3 menos 1 sobre x cuadrado menos 1. Listo, esta es la parte de la respuesta de este ejercicio. Sí es un tantito larga a veces la respuesta, pero en esa parte es lo que se enfocaban la gran mayoría de textos. Eso, Muy profe, bien, no sé si... Ángel. No Con sé si eso me da tiempo. terminaste. No te da tiempo Sí. más nada porque ya tienen clase con Jesús ahorita. Ya Jesús me ha dicho que le he perdido mucha clase. Entonces, el viernes sigue, si quieres, con un ejemplito más y el compañero termina la exposición, ¿oyeron? Chévere, profe, muchas El gracias. viernes, sí, sí. Nos vemos Sí, listo. entonces, muchachos. Hasta luego.